Menudo montaje político y mediático se organizó ayer, ¿verdad? Que todos los medios de comunicación decían bombazo, el rescate de Air Europa, Pedro Sánchez y Begoña Gómez están implicados, han sido tráfico de influencias todo lo que está ocurriendo. Primero por la portada del Mundo, segundo por la intervención en el Congreso del Partido Popular, que son una verdadera mafia. Y tercero, la última noticia era que, según José Luis Ábalos, había reconocido que él había filtrado esos WhatsApps con Pedro Sánchez. Todo totalmente falso. Y me sigo manteniendo que esto es un montaje político y mediático para hacer caer a Pedro Sánchez. Y la prueba de ello, para mí, es lo de ayer por la noche en el programa 24 horas que presenta Xavier Fortes. Estaba invitada en la mesa de debate Lucía Méndez, redactora de jefa de opinión del Mundo. Y cuando estaban tratando este tema, Lucía Méndez comentó lo siguiente, que es que se le notaba ese ansia que tienen por destruir a este gobierno y a Pedro Sánchez. Hizo estas declaraciones. En relación a los WhatsApps, dijo, es relevante políticamente, no es fácil la posición de Pedro Sánchez porque lo desnuda a nivel personal, los mensajes le van a desgastar, nadie resiste esta prueba, cuando realmente, políticamente, no hay nada ilegal. Porque también lo reconoció el director del Mundo, en el cual le preguntaron si en esos WhatsApps había alguna conversación, alguna prueba de que incriminase a Pedro Sánchez. Y él contestó, no me consta. Todo esto es el juego sucio que le están haciendo al Partido Popular, el Mundo. Lo mismo que hicieron con la conspiración del 11M. Y aunque si bien no es comparable el rescate de Air Europa con los atentados del 11M, porque lamentablemente hubo 193 fallecidos, sí que es el mismo modus operandi de actuar del Mundo. El Mundo primero construye un relato sin pruebas y segundo intenta influir políticamente, como estamos viendo en el caso de Pedro Sánchez. En el 11M protegió al Partido Popular de los atentados, conspirando y diciendo que era ETA, cuando sabemos que fue un atentado yihadista. Y en este caso, con el rescate de Air Europa, lo que está haciendo es atacar a Pedro Sánchez, sembrar sospechas que no hay, porque no hay tráfico de influencias, y tercero, hacer el trabajo sucio para el Partido Popular, como vimos ayer y que lo hizo muy bien el Partido Popular en el Congreso. Bueno, esta es la portada del Mundo, como podéis ver, que según que muchos de vosotros ya habéis visto de ayer. El Mundo. Sánchez intervino en Air Europa y envió instrucciones a Ábalos. En un lado pone, el 8 de septiembre del 2020 le pidió dar una vuelta. Y en el otro lado pone, según la UCO, 5 días antes, Aldama afirmaba que Hidalgo había llamado a Begoña porque está jodido. Bueno, este titular no tiene nada que ver absolutamente con los mensajes de WhatsApps. Y como podéis ver, este es el verdadero mensaje que oculta el Partido Popular. Y por eso se refiere a la contestación de Pedro Sánchez cuando dice vale la pena que le demos una vuelta. Y es en relación a un mensaje que le envía un conocido desde hace muchos años, en el cual le da su opinión sobre el rescate de Air Europa, en el cual le dice que no hay que dejarlo en manos inglesas porque Iberia es inglesa, tiene que ser española, que no hay que dejarlo en manos de Hidalgo por la gestión, etc. En resumen, que Pedro Sánchez se está preocupando por el rescate de Air Europa, lo está valorando, lo está meditando y está analizando cómo hacerlo correctamente. Una vez publicado la noticia, pues bueno, seguidamente el Partido Popular, en la sesión de control de gobierno al Congreso, pues Feijóo le hizo la siguiente pregunta. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, sin rodeos. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias. Bueno, habéis visto lo bien preparado que estaba todo, ¿verdad? Qué bien coordinado. A mí me hace gracia cuando algunos periodistas les he escuchado decir que es que esta noticia la ha utilizado el Partido Popular para atacar a Pedro Sánchez. No, aquí no se ha utilizado la noticia. Aquí están todos muy bien coordinados y está todo bien preparado. Como pudimos ver ayer, cómo actuaba toda la mafia del Partido Popular, que parecían llenas. Y en relación a la pregunta, a esas declaraciones que son totalmente falsas, que está mintiendo Feijóo como hace siempre en el Congreso y que tenía que ser expulsado, y perdonadme que me indigne porque es insoportable, llegado el momento como ciudadana, ver toda esta porquería política que estamos viendo.
Dice que Air Europa se rescató con 475 millones. Vamos a recordar que fueron 2 préstamos, que ya ha devuelto 141 millones de euros, que ya ha adelantado unos pagos y que se va a liquidar antes del 2026. Que todo está avalado por el Tribunal de Cuentas, la Justicia Europea. Nada que ver con el rescate a los bancos de Mariano Rajoy, que hoy actualmente estamos pagando ese rescate que era de 76.000 millones de euros y se quedó en 60.000 millones a fondo perdido. Eso sí que es un rescate pagado con dinero público de todos los ciudadanos. Y no podemos permitir, como esto que ha ocurrido y seguirá ocurriendo, permitir que mientan, que manipulen y que engañen a los ciudadanos. Y aquí podéis ver en este tuit cómo el Partido Popular, a través de Noelia Núñez, cuelga en su tuit esos documentos recortados, esos WhatsApps, como podéis ver que no está la parte de arriba del conocido de Pedro Sánchez, donde le da su opinión sobre el rescate de Air Europa, y en el otro lado un fragmento de ese informe de la UCO, donde dice que 5 días antes Begoña Gómez habló supuestamente con Hidalgo, el CEO de Air Europa. Y eso os lo voy a explicar ahora y os lo voy a aclarar, porque todo esto es falso, lo vuelvo a reiterar. Pero lo que oculta el Partido Popular y Feijóo, y lo que no dicen diferentes medios de comunicación para aclarar la situación del rescate de Air Europa, es que hace 2 días el Tribunal Supremo rechaza investigar el rescate de Air Europa, porque el magistrado ve evidente la decisión del rescate, porque no depende ni de Ábalos ni del asesor Koldo García, y porque no procede a abrir diligencias, como solicitó el Partido Popular el pasado 8 de mayo. Eso no lo dice el Partido Popular, ¿verdad? ¿Que están detrás de todo esto? ¿Y que el Tribunal Supremo lo ha rechazado? No, eso lo ocultan. En este informe de la UCO que se publicó el pasado 10 de abril por diferentes medios de panfletos digitales para de nuevo volver a sacar el tema del rescate de Air Europa y que Begoña Gómez está en el ajo, o sea que ha cometido tráfico de influencias, porque esto sucedió 5 días antes de una supuesta conversación que tuvo con el CEO Hidalgo Begoña Gómez. Bueno, en este informe de la UCO que recoge esta conversación entre Aldama y el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, donde dice en una conversación que ha llamado a Begoña Gómez y que está muy jodido. Bueno, en esta conversación no acredita que esa llamada se produjese, porque esto es una afirmación de Aldama y no hay pruebas de ello. Que esta afirmación de Aldama es de oídas y que Koldo García no se ha ratificado ni ha afirmado que él dijese esto en esa conversación. Y es más, la Fiscalía Europea asumió parte de la investigación porque eran con fondos europeos el rescate de Air Europa y dejó fuera a Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó una querella por falta de indicios delictivos y la Fiscalía ha descartado citar a Begoña Gómez porque no hay base para imputar a Begoña Gómez ni rastro de tráfico de influencias o prevaricación. Esa es la verdad a día de hoy. Esos son los hechos en los cuales no hay ninguna prueba contra Begoña Gómez, ni tampoco tráfico de influencias contra Pedro Sánchez. Y es más, la Fiscalía y la Audiencia Provincial de Madrid dicen que esa conversación es incidental. ¿Y qué significa eso? Pues que es accidental, que es secundaria, que no tiene nada que ver con el asunto que se está investigando. Por tanto, está ahí, pero lo han utilizado para machacar de nuevo a Begoña Gómez y a sembrar las dudas del rescate de Air Europa. Y en relación a la noticia que se dio ayer, diferentes medios de comunicación, de que José Luis Ábalos había reconocido que él había filtrado esos mensajes de WhatsApp entre él y Pedro Sánchez. Ayer por la tarde, a las 7 de la tarde, José Luis Ábalos colgó un tuit desmintiendo esa noticia y aclarando la realidad de esos WhatsApps. Y esto es lo que decía en su tuit. Deseo aclarar para evitar especulaciones a raíz de una información sobre la filtración de unos WhatsApps correspondientes a una conversación del 2023 con el presidente, con Pedro Sánchez. Resumiendo, que lo podéis leer aquí, bueno, pues que el mundo le pidió constatar que esos WhatsApps eran ciertos, que no se opone a su publicación porque él lo veía que eran positivos, tampoco había nada que ocultar, y que no es cierta la argumentación que utiliza el Partido Popular en el que Pedro Sánchez oculta las verdaderas razones de su cese como ministro y que se incorporó en el año 2023, cuando se celebraron las elecciones generales, a un nuevo PSOE, a una nueva etapa del partido.
Y al final dice, pues esto no quiere decir que yo haya filtrado nada, solo contrasto una información que me llega. Repito, unos WhatsApps del año 2023, porque aquí los que preocupan y los que son muy graves y los que se están filtrando son los WhatsApps de los años 2018 al 2021, que estaban en unos aparatos, unos pendrive que fueron incautados al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y que están en posesión de la UCO, pero que tampoco forman parte de la investigación judicial del caso Koldo. ¿Cómo se come esto? Vuelvo de nuevo a repetir, ¿quién ha filtrado estos WhatsApps? En resumen, WhatsApps de cotilleo, de salseo político, que es lo que interesa para magnificar todo lo que se está... todo está trascendiendo, el mundo está publicando WhatsApps cada día con diferentes temas, hoy me parece que también en relación al rescate de Air Europa, pero como conclusión, hoy por hoy no hay nada que incrimine a Pedro Sánchez, ni al gobierno, ni rastro de corrupción. Y lo más grave de todo esto es que estas conversaciones del año 2018 al 2021 que están en posesión de la UCO son conversaciones privadas. Y esto es muy grave porque se está poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones y en este caso de la presidencia del gobierno. Y todo esto lo que representa es una grave violación de la confidencialidad institucional y todas las repercusiones políticas que está teniendo. Y como dijo Gabriel Rufián ayer en el Congreso, se está perpetrando un golpe de Estado blando. Y los del Partido Popular estaban en la bancada de al lado riéndose, como hienas, que es lo que son, esperando a ver cuándo cae por fin Pedro Sánchez.